mayas aseguraron que el fin del mundo sería en el 2012. ¿Qué pensaban realmente los mayas sobre el final de los tiempos? El movimiento 2012 realmente no tiene mucho que ver con los mayas, tiene más que ver con la imaginación de los hippies. Entonces, ¿no tienen ellos nada que enseñarnos sobre el fin del mundo? Hay, creo yo, lecciones que aprender cuando estudiamos a los mayas. No en lo que decían en sus inscripciones sobre el 2012, que era casi nada, sino en lo que podemos encontrar en el terreno. Cuando los mayas empiezan estos sacrificios, quizás es cuando la ciudad entra en momentos de fin o de colapso. Todo esto en un periodo de 100 años. Es muy fácil que nuestra sociedad se desenvuelva rápidamente y arqueológicamente desaparezca. Nuestra especie no es frágil, es robusta. La Tierra no es frágil, es muy robusta. Pero las civilizaciones van y vienen. Tras un largo viaje en busca de las profecías mayas para el 2012, llegamos a una conclusión sorprendente. No existieron. El 2012 marca simplemente el final de un ciclo en el calendario maya. Si los antiguos mayas estuvieran todavía acá para el 2012, armarían un revuelo, lo celebrarían, levantarían monumentos, construirían nuevos edificios, quizá inscribirían placas sobre el tema. Si los antiguos mayas todavía existieran, no estarían aterrorizados esperando el fin del mundo. Estarían celebrando. ¿Qué pasaba cuando se cerraba un gran ciclo? Pues al día siguiente empezaba el nuevo ciclo. Debieron de haber realizado grandes rituales. Pero aunque los mayas no hayan profetizado nada para el 2012, hoy en día millones de personas están convencidas de que se avecinan eventos que podrían cambiar el mundo. ¿De dónde vino esta creencia? Antes de 1970, casi nadie sabía que iba a terminar un ciclo del calendario maya. Realmente empieza con un documentario, una filmación documentaria que se llama In Search of Ancient Astronauts, que se produjo basado en los libros de Erich von Däniken, que representó 2012 como el año cuando vuelven los extraterrestres. En 1974, Las carrozas de los dioses, el libro de Erich von Däniken, se convierte en un bestseller mundial. Su idea central era que los asombrosos logros de los mayas se debían a que habían sido visitados por extraterrestres. Su tesis partía de un jeroglífico de Palenque, una imagen tallada en la tumba del rey Pacal. Hoy sabemos que la imagen representa a Pacal levantándose en el mundo de los dioses, convertido de nuevo en un hombre joven. Von Däniken estaba convencido de que era un astronauta en su cápsula espacial. La posibilidad que nos obsesiona es que esta figura es la representación artística de antiguos astronautas que inspiraron la cultura maya. Ideas como esta encuentran tierra fértil en la Norteamérica de los años 70. El paso de la evolución de este pensamiento en 2012 es la unificación de astrología y otras tradiciones herméticas, esotéricas, junto con pensamientos en la tecnología, los ovnis
extraterrestres, pero que se une en una cultura que usa mucho las drogas psicodélicas. Es el clímax de la subcultura hippie de California. Hay un gran romance con todo lo que tuviera que ver con los americanos nativos. Los libros de Carlos Castañeda sobre su aprendizaje con un chamán yaqui y sus delirantes experiencias con alucinógenos vendieron todavía más ejemplares que las carrozas de los dioses. El movimiento 2012 realmente no tiene mucho que ver con los mayas, tiene más que ver con la imaginación de los hippies. Con la llegada de la Internet en los 90s, 2012 deja de ser un sueño de la contracultura californiana. En el ciberespacio comienza a especularse sobre los mayas y la llegada del fin del mundo. Estalla el fenómeno del 2012. Esta es una idea creada entre los arqueólogos, entre los antropólogos. Hacer dinero, es negocio. Así son ellos, inventar palabras. ¿Qué dicen los mayas aquí? ¿Qué dicen los mayas allá? Al llegar el año 2012, que no va a haber nada. Ah, son mentiras los mayas. Ellos inventan cosas para hacer dinero. Van a hacer mucho dinero en el 2012. Toneladas y toneladas de dinero. Y Hollywood hizo una buena película que resultó entretenida. Pero hay otra versión del 2012, más mística y menos comercial. Es en esta versión más espiritual del apocalipsis maya que podríamos encontrar al verdadero creador del fenómeno 2012. El fenómeno 2012 dice mucho más sobre nosotros que sobre los antiguos mayas. Sus raíces están en la California de los 60s y 70s. Hay dos versiones del 2012. Una es dura, apocalíptica y comercial. La otra es más reflexiva, más ceremoniosa, más espiritual. Si hay un personaje a quien se podría designar como el precursor de esta corriente de pensamiento, es José Argüelles. Yo me refería a él como el padre del movimiento 2012 en un artículo y no he cambiado de opinión. Sí, antes de él hubo gente que le ayudó a moldear sus ideas, pero el movimiento despegó de veras gracias a él. Good morning and welcome to the day out of time. Since we're out of time, we don't really have anything to worry about. We're really already way out there. José Argüelles, de origen mexicano, crece en Minneapolis. De niño visita con sus padres las ruinas de Teotihuacán en México. Desde ese entonces, nunca dejó de soñar con las culturas antiguas mexicanas. Como profesor en la Universidad de California en los 60s, abraza el movimiento hippie de su tiempo. José Argüelles era historiador de arte y él reconoció similitudes entre mandalas de los hindúes y diseños en Mesoamérica, especialmente de los mayas. Y tratando de unir esas dos tradiciones, él inventó mandalas nuevas en su propio arte. José Argüelles funda el Día de la Tierra,
que hoy todavía se celebra alrededor del mundo. Escribió El factor Maya, entre otros títulos, y en los años 80 empezó lo que sería la gran tarea de su carrera, una especie de unificación de todas las tradiciones místicas. La llama la convergencia armónica. De hecho, participé personalmente con mi familia en su evento de convergencia armónica de 1987. Honestamente, no sé qué era la convergencia armónica. Acababa de leerme El factor Maya y me pareció ininteligible. Y le eché un vistazo hace poco y todavía me pareció ininteligible. Como si la tormenta de cristal azul se abriera. Cristal es el tono de la cooperación, que significa que nos dedicamos a fin de catalizar nosotros, universalizamos nuestra energía con el fin de crear una gran corriente de abundancia espiritual. El misticismo de José se torna más oscuro. Gira alrededor de la supuesta sabiduría de los antiguos mayas. Una sabiduría que él creía que habíamos perdido. Se obsesiona con el calendario maya. José Argüelles pensaba que muchos de los problemas del mundo moderno vienen de la falta de coordinación entre nuestro calendario y los ciclos naturales. Y él pensaba que calendarios basados en los números 12 y 60 fueron erróneos. Y los calendarios mejores serían basados, como lo de los mayas, en los números 13 y 20. Meditando sobre el 2012 y el fin de la cuenta larga, se convenció de que los mayas predecían una gran transformación para el mundo. Nunca imaginó un apocalipsis, sino el nacimiento de una nueva conciencia. Es evidente que el curso de los acontecimientos se ha acelerado y no hay duda que cuando vamos a ese estado donde la transición biosfera-noósfera es completa, cuando pasemos el 21 de diciembre del 2012, en ese momento iniciaremos la evolución hacia el polo de convergencia psíquica. Honestamente, no creo que el movimiento que empezó el señor Argüelles y que ha seguido evolucionando a partir de su trabajo entendiera para nada el mundo maya. A medida que el movimiento crecía, las ideas de José se volvieron cada vez más excéntricas y difíciles de entender. Los años 90, Argüelles tenía esta epifanía en que realizó que era una reencarnación del señor Pacal de la ciudad de Palenque. Argüelles creía que era Balum Botán, que es un nombre de una reencarnación de este rey maya. José Argüelles murió en febrero del 2011 en Australia, mientras investigaba el Dream Time, el tiempo de los sueños de los aborígenes. Aunque José pudo no haber entendido mucho sobre los mayas, a él se debe que millones de personas esperen eventos que, según ellos, sacudirán la tierra al final de la cuenta larga del calendario maya. El fenómeno 2012 nace de la ciencia ficción y de la subcultura californiana de los 70s y 80s. Su padre fue el historiador de arte y místico José Argüelles. Aunque se basa en una interpretación equivocada de los antiguos mayas y de su calendario, ha logrado cautivar la imaginación colectiva. ¿Por qué? Empezó hace muchos años con José Argüelles, quien puso a los mayas otra vez en el mapa. Le debemos eso. Pero creo que la razón más importante
por qué tanta gente se interesa en el 2012 es porque todos sentimos que algo no anda bien. Nos burlamos de la gente que habla del fin del mundo. Pero si abrimos los ojos y vemos cosas como la extinción de las especies, la erosión, el cambio climático, la contaminación, el mundo que los seres humanos hemos conocido durante milenios se está acabando. Hoy en día, para mucha gente, los antiguos mayas parecen haberse convertido en los chivos expiatorios de nuestros males modernos. Cada año, miles de turistas visitan las ruinas mayas en México y Guatemala en busca de algún tipo de cura espiritual. El equinoccio de primavera atrae a más de 20,000 personas a la ciudad maya de Chichén Itzá. El evento que vienen a presenciar es el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada, esculpida por los antiguos mayas en la pirámide conocida como el Castillo. El día del equinoccio, la sombra de la serpiente parece descender por la escalera principal del templo. Para muchos, este descenso se ha convertido en el símbolo del retorno de los dioses mayas. Los antiguos mayas están de moda. Hay un boom del turismo New Age. Calaveras de Cristal, una excursión que recorre los principales monumentos mayas, atrae a personas del mundo entero. Miguel Ángel es guía espiritual y ha visto cómo muchas personas se transforman en estos viajes. Básicamente lo que yo veo es que hay un cambio en la actitud de las personas, de cómo sienten, de cómo ven el mundo. Es como si volvieras a nacer y volvieras a sentir en ti a lo que sabe la tierra, lo que sabe el lodo, el volver a sentir la corteza de un árbol o ver el cielo que es azul. Venimos de Taiwán. Y la razón por la que estamos aquí, sabemos que hay una razón, pero todavía no sabemos cuál es. Confiamos en que al terminar el viaje, sepamos cuál era nuestro propósito. La razón del viaje, el motivo, es sanar la tierra. Por eso queremos unirnos. Queremos hacer algo por lo del 2012. Estamos empezando una nueva energía que tiene que ver con sanar la tierra y por eso estamos aquí. La experiencia de estar frente a las pirámides mayas, no puedo expresar lo mucho que me conmueve. Siento que me conmueve, pero no puedo explicarlo. Atoms, molecules, bones. Veo el 2012 como un punto decisivo en nuestra conciencia. Me hace recuperar la fe en la humanidad. Esta calavera se llama a sí misma Amakua. Significa la diosa madre. La encontraron en una cueva en los Himalayas junto a otras 12. Las trajimos a los Estados Unidos y trabajé con ellas colectivamente por un tiempo. Tuve una sensación muy fuerte de que eran
artefactos, o mejor, herramientas curativas de los lamas. He estado practicando curación vibracional durante 40 años. Pero entrar al mundo de las calaveras de cristal ha magnificado todo. Ellas en sí mismas son un viaje. Ahora gente de todo el mundo está trabajando con calaveras de cristal y propagando esta maravillosa energía de unidad con el universo. We can feel the energies of the equinox, energies inside us. Más allá de los poderes sobrenaturales, los turistas vienen aquí en busca de algo desconocido, algo que pueda dar sentido a sus vidas. Cuando una persona vuelve a tomar conciencia de quién es, así viva en el centro de una gran ciudad, puede retomar esa conciencia y alinearse, conectarse de nuevo con los elementos de la vida, que puede ser la misma nieve o la misma luna, o el sol o los árboles, en una caminata en un parque, o viendo a un perro, a un gato o un animal. Recordar que es parte de un todo y que vivimos en una tierra que es nuestra casa y que debemos cuidarla porque es como cuidarnos a nosotros mismos. Cuando se encuentran experiencias espirituales como estas, ¿a quién le importa si se falsifica la historia de los antiguos mayas? Lo que he visto en los grupos New Age son cosas positivas. Están buscando un valor espiritual, están buscando un contacto con la naturaleza, un contacto con el cosmos, con sí mismos. Algunas cosas se me hacen un poquito inocentes, pero es totalmente inofensivo, entonces no tengo nada malo que decir contra ellos. Estamos terriblemente asustados por los que nos depara el futuro y tratamos de refugiarnos en un pasado ideal, de un pasado que a veces en los mayas se ve como una especie de paraíso perdido. Pero, ¿qué podrían entonces enseñarnos los mayas sobre nuestros problemas actuales? Quizás no sean las enseñanzas espirituales que muchos buscan, sino otras más penosas sobre cómo se derrumba una gran civilización. Descubrimientos extraordinarios nos revelan las verdaderas lecciones de los antiguos mayas. Aunque no dejaron profecías sobre el 2012, y muchas de las creencias acerca de su supuesta sabiduría están basadas en mitos populares, los antiguos mayas sí tienen mucho que enseñarnos. Sus mensajes no son místicos, pero nos sirven de ejemplo para entender cómo se acaba una gran civilización. Durante más de 1000 años, la civilización maya floreció en las selvas de América Central. Fue la más importante civilización de las Américas, única en su sofisticación, sus logros culturales y su poder. Los mayas, como todas las grandes civilizaciones, creyeron que iban a durar para siempre. Pero no fue así. En el siglo IX, en su apogeo, la civilización maya se derrumbó. Fue uno de los colapsos más dramáticos de la historia. Vemos este colapso de una civilización. Los arqueólogos todavía no saben exactamente lo que significó o cómo ocurrió. Pero hay, creo yo, lecciones que aprender cuando estudiamos a los mayas. No en lo que decían en sus inscripciones sobre el 2012, que era casi nada,
sino en lo que podemos encontrar en el terreno sobre cómo vivieron y cómo murieron sus ciudades, porque muchas de estas comunidades de veras murieron. Durante muchos años, el arqueólogo guatemalteco Tomás Barrientos ha estudiado el colapso maya en el siglo IX. En ninguna parte fue más dramático que en Tikal. Sí, por su trayectoria histórica, Tikal es el modelo de la ciudad maya clásica. Una sociedad en la cual se integró a la población, digamos, dentro de un sistema, creo yo, que manejaba bien la naturaleza. Durante miles de años, los mayas pudieron construir y sostener sus ciudades sin agotar los recursos del medio ambiente. Para entender el colapso maya, primero hay que preguntarse qué es lo que colapsa. Y aquí es donde la arqueología creo que nos ha llevado bastante a dos grandes variables. Obviamente colapsa un sistema político, ¿verdad? Pero también hay un sistema ecológico. Los mayas tenían una concepción de la reciprocidad. Yo creo que ellos sabían muy bien que si ellos extraían materiales de la tierra o de un árbol, tenían que retribuirlo. Entonces, esa reciprocidad, esa necesidad, y lo vemos desde el mero principio, la necesidad de ofrendar. En los siglos 8 y 9, esa reciprocidad se fractura. Con el crecimiento de las ciudades, el delicado equilibrio ecológico del mundo maya empieza a erosionarse. El colapso se manifiesta en cuanto a un desastre ecológico que creo que va a agravar mucho la problemática social. El gran problema social de los mayas eran sus reyes. Convencidos de que eran dioses, se volvieron cada vez más exigentes. Querían templos más grandes y mayores símbolos de estatus. A medida que empeoraba la escasez, la carga para el maya común se hizo insoportable. Hubo ciertos cambios ambientales, crearon más conflictos y con esto hubo quizás una crisis ideológica diciendo posiblemente mejor vivir sin estos reyes que siguiéndolos. Todo esto en un periodo de 100 años. Es muy fácil que nuestra sociedad se desenvuelva rápidamente y arqueológicamente desaparezca. El mundo maya empezó a derrumbarse. El colapso de los antiguos mayas es en realidad un colapso ideológico, es el colapso de un mundo de reyes y gobernantes y sacerdotes. ¿Podría ser esta la lección que nos dejaron los mayas? ¿Cómo una mezcla de cinismo por parte de los gobernantes y el descuido del ambiente natural pueden desmoronar una civilización? Para mí es importante entender que una sociedad tiene un apogeo y tiene una caída que puede ser causada por varias fuerzas internas que crea un apogeo que al mismo tiempo crea, al final de cuentas, un tipo de caída.
Los mayas buscaron refugio en las montañas de Guatemala, donde sus descendientes viven hasta hoy. Otros se mudaron a las planicies de Yucatán. Mientras las ciudades selváticas mayas desaparecían, un gran bastión sobrevivió: Chichén Itzá. Aquí, durante 2 siglos, el antiguo mundo maya subsistió, pero tenía los días contados. El final se aproximaba y los habitantes de Chichén Itzá lo sabían. Cuando el mundo maya se derrumba en el siglo IX, una gran ciudad sobrevive: Chichén Itzá. Podría estar destruido el mundo maya en el sur, pero en el norte y a través del mar estaba llegando oro y tumbaga de Panamá y Costa Rica. Estaba llegando la turquesa del suroeste de los Estados Unidos, obsidiana, navajas de obsidianas bellísimas de las fuentes naturales de Michoacán. Estaba llegando tojil plomizo de las tierras altas de Guatemala y toda una serie de otros productos que los gobernantes estaban recibiendo. Como las riquezas abundaban, los habitantes de Chichén Itzá creyeron que sus dioses los iban a bendecir y proteger siempre. Era una ilusión. La prosperidad tardía de Chichén Itzá no podía durar, y muy pronto también caería. En los cenotes subterráneos de la ciudad, los arqueólogos Rafael Cobos y Guillermo de Anda han encontrado huellas de su dramático colapso final. Los cenotes para los mayas eran la conexión más directa, era el punto más cercano que había entre la vida y la muerte. Es decir, entre la sociedad que poblaba la comunidad y los dioses, el mundo que habitaban los dioses. Una vez que habíamos iniciado la exploración del fondo, en una zona somera de entre 2 y 6 metros de profundidad, y lo que nos llamó mucho la atención es el hecho de que hay ahí vasijas que están en muy buen estado de preservación, que muy probablemente fueron depositadas intencionalmente por los antiguos mayas. Las vasijas han reposado intactas durante 1000 años. Obviamente debieron ser parte de ofrendas, pero esas cerámicas fueron solo el comienzo de los asombrosos descubrimientos que hizo el equipo. Encontramos un depósito muy interesante de huesos humanos que nos daban la impresión de estar depositados con mucha intencionalidad. Los sacrificios humanos siempre fueron parte de la cultura maya. En los momentos de crisis se hacían aún más necesarios. La sangre humana, y aún la vida humana, era el máximo sacrificio que se podía ofrecer a los dioses. Esto era un alimento para los dioses, y como esto era un trueque, era ofrendar para tener algo a cambio. En este caso se necesitaba vida, se necesitaba lluvia, se necesitaban cultivos, se necesitaba comida. Pues el hombre ofrendaba su vida misma. Estos cenotes eran una fuente de agua fresca para la ciudad.
¿Qué pudo impulsar a los mayas a contaminarlos con sacrificios humanos? Los cadáveres descompuestos habrían dejado el agua impura durante semanas. Hubo grandes sequías en el siglo 8, 9 y 10. En esos 3 siglos hubo sequías que pudieron ser 3, 4, 5 años o tal vez más de sequías intensas. Esto pudo haber sido precisamente la motivación de la ofrenda o la motivación del ritual, un acto desesperado de acercarse más a los dioses. Para los mayas, los cenotes eran puntos de entrada a Xibalbá, el misterioso mundo de los dioses del que emanaba tanto la vida como la muerte. Si querían invocar al dios de la lluvia, Chac, era aquí donde tenían que dejar sus ofrendas. Parece ser que están queriendo ir a las entrañas de los dioses. En este caso, depositar dentro de Chac una ofrenda para poder lograr un propósito. Los habitantes de Chichén Itzá sabían la suerte que habían corrido las otras ciudades mayas. Pensaron que ellos la habían evitado. Pero ahora veían cómo se derrumbaba el frágil equilibrio de su mundo. Cuando los mayas empiezan estos sacrificios, quizás es cuando la ciudad entra en momentos de fin o de colapso. Desesperados, rogaron a sus dioses, pero fue en vano. Chichén Itzá terminó por caer como las otras ciudades mayas de Yucatán. El antiguo mundo maya de grandes ciudades y reyes sagrados había terminado. Y quizás el hecho de que los mayas empiecen a arrojar individuos al cenote sagrado, eso significa que era el acto desesperado por restablecer una petición a los dioses. Oye, no nos dejes, haz que vuelvan las cosas a ser como eran antes. Cuando vieron que su mundo terminaba, los mayas buscaron refugio en sus dioses. El futuro parecía aterrador. ¿Es lo mismo que le pasa a la sociedad actualmente? Creo que existe un sentimiento colectivo de que nos hemos equivocado de camino, de que lo que hemos hecho es insostenible y de que es inevitable que la casa de naipes se caiga. Is this yours, Mom? Oh, that's mine. Nadie sabe qué va a pasar, pero ya el fenómeno 2012 ha cambiado la vida de mucha gente, como la de Dennis McClung. Él ya tiene preparada la cueva donde junto a su familia sobrevivirá el apocalipsis. He pensado mucho acerca del 2012. También he imaginado cómo se presentaría en el peor de los casos. Nuestro principal objetivo es tener una fogata y bastante agua potable. De esa manera podremos pasar el resto del día buscando comida. Será una vida bastante simple. Creo que podremos sobrevivir durante un buen rato aquí, quizás de forma indefinida. Tal vez toda la función de esta profecía es hacernos conscientes y obligarnos a actuar con inteligencia, ya que si no sucede en 2012, podría pasar en 2013, 2014 o 15. Podría venir en cualquier momento. Y así me gusta pensar sobre el año 2012, como un mensaje aterrador, pero útil. Necesitamos empezar a planificar ahora, asumir la responsabilidad de nuestro propio bienestar y hacer lo mejor que se pueda por uno mismo con los recursos que se tienen. Los mayas nos dieron una fecha. El resto del fenómeno 2012 es de nuestra propia creación.
Ya lo tenían escrito los mayas. 21 de diciembre del 2012. Detrás de estas ideas está realmente operando un esquema básico que tiene que ver con nuestra propia mitología, la judeocristiana. Detrás del concepto de culpa y del apocalipsis como castigo está la idea de que el hombre falla ante sí mismo y ante los dioses. El concepto de la culpa es muy occidental y muy de nuestra tradición. El concepto de culpa no existe entre los mayas. Ahora, por supuesto, hay predicadores cristianos hablando sobre el fin de los días, y este tipo de enfoque milenarista y apocalíptico ha existido, ya sabemos, casi desde el principio de la historia escrita. Pero ha adquirido urgencia porque tenemos la sensación de que el mundo de alguna manera se está acabando. Por supuesto, el incremento de la frecuencia y severidad de los desastres naturales está alimentando la paranoia. Estas no solo son percepciones de amenazas, son amenazas reales. Creo que el catastrofismo es un escape ideológico en el cual, a pesar de que tenemos la conciencia de que no estamos haciendo las cosas bien, creo que queremos culpar a la naturaleza por la situación que nosotros mismos hemos creado. Apocalipsis, una palabra griega que significa revelación. Es el momento, al fin de los tiempos, cuando todo se aclarará. Más de 500 años de contaminación, y para ver la recuperación, para ver de que vuelva a traer su normalidad, serán más de 1000 años de reconstrucción. Creo que es un proceso de purificación para limpiar a los perversos y para eliminar la maldad del mundo. Creo que será un lugar maravilloso, a fin de cuentas. Quiero decir, así es el mundo, se renueva. Recordándonos que en 2012 es el año en el que el calendario maya ubica el fin del mundo. Este mundo apocalíptico norteamericano se manifiesta con mucho mayor fuerza que en otros espacios, específicamente en Latinoamérica. Con la enorme pobreza y con las enormes carencias, la gente está mucho más preocupada por lo que va a comer al día siguiente que con hacer predicciones para un futuro que, aunque sea el próximo año, es lejano. El apocalipsis maya es, en conclusión, un buen mito para nuestros tiempos. Creo que alguna gente está emocionada y otra aterrada. Pero a todos nos entretiene.